siempre haga lo mismo, hace que el poder se asiente en que la gente mecánicamente haga lo mismo. Que la gente comience a debatir, como está debatiendo en el siglo XXI a todos los países a nivel mundial, hace que el poder se tenga que redefinir. El poder siempre tiene mucho miedo que la gente piense. Y creo que los religiosos han tenido durante siglos miedo a que la gente piense. Fíjate lo que fue la Inquisición. La Inquisición por parte de la Iglesia Católica quemaba gente, quemaba herejes, los cátaros en el sur de Francia, los judíos en la Edad Media en la España medieval. ¿Por qué? Porque si no pensaban como ellos había que quemarlos. Por lo tanto, el problema es el totalitarismo religioso que hay en las comunidades religiosas. Pues bien, la protagonista de nuestra historia nació en el seno de una familia que de buena fe le inculcó las enseñanzas de una doctrina que ellos habían recibido previamente de un grupo religioso al que pertenecían. Los líderes de esa institución les enseñaron que toda su doctrina era nada más y nada menos que la auténtica verdad. Como parte de dichas enseñanzas, se les inculcaba de manera muy sutil que no deberían investigar en otras fuentes que no hayan sido ya previamente interpretadas y aprobadas por los líderes de su grupo, insistiendo en que cualquier información que llegara de afuera solo lograría confundirlos y apartarlos de su verdadero camino espiritual. De esta manera, el ambiente en el que nuestra protagonista estuvo desenvolviéndose se convertiría en una caverna que la apresaba, y la doctrina e interpretaciones que se le enseñaron como la auténtica verdad se convirtieron en cadenas que solo le permitieron mirar la pared oscura dentro de la caverna. Por lo que apenas puede imaginar las sombras de la inmensa riqueza y sabiduría que poseen las fuentes originales y sagradas de su propia creencia. Pero claro, estas fuentes originales se encuentran justamente fuera de la caverna. Dentro de lo poco que puede apreciar nuestra protagonista en su caverna, puede darse cuenta que los más grandes líderes debaten por horas y horas acerca de las sombras sobre su conocimiento, generando enseñanzas a partir no del conocimiento directo de las fuentes originales, sino de las mismas sombras. Enseñanzas que al final serán transmitidas a toda la congregación y su cumplimiento será exigido por los grandes líderes de su organización. Dentro de la comunidad, hasta se otorgan cargos y estatus a aquellos que han sido fieles a las creencias basadas en estas sombras. También se les dice a estos fieles que, como consecuencia de su cumplimiento, estos van por el buen camino, ya que han seguido la auténtica verdad, es decir, las creencias sombras, y por lo tanto serán merecedores de una gran recompensa en el mundo venidero. Pero un día, nuestra protagonista se atreve a hacer uso de un poquito de su propio sentido común y empieza a sospechar que hay algunas anomalías dentro de su caverna. Se plantea entonces que, si bien ella ha aprendido la auténtica verdad, si ella logra salir de la caverna, por supuesto que va a encontrar allá afuera bases sólidas para defender su auténtica verdad. Esa verdad
que hasta ahora ha conocido. En contra de las expectativas de su comunidad, en lugar de salir de misionera o bien servir a su creencia en alguna de las más prestigiosas sedes dentro de la caverna, decide explorar por su propia cuenta el estudio académico de las fuentes originales de su creencia, para lo cual necesariamente tendrá que salir fuera de la caverna. Al comenzar sus estudios, comprende que su entendimiento sobre las sombras no se compara con todo lo que en realidad dicen las mismas fuentes originales, dándose cuenta del engaño al que estuvo sometida toda su vida. Pues bien, al decidir salir finalmente de la caverna, su identidad y sus creencias, acostumbradas a la oscuridad, se verán violentadas en los primeros momentos. Sin embargo, poco a poco, su alma, su identidad y su conciencia se irán acostumbrando a la directa y bella luz del conocimiento y quedará aún más conmovida al percatarse de toda la riqueza cultural, histórica, artística, lingüística, etc., y sabiduría contenida en sus fuentes sagradas. Riqueza que ella no podía ver en su antigua, única realidad, la caverna. Tras años de estudios, decidió regresar con sus antiguos compañeros de caverna. Lo que ella quería, por un lado, era compartir con ellos toda la riqueza que había encontrado en estas fuentes sagradas, al ser leídas directamente y desde las ciencias que se ocupan de ellas. Por otro lado, ella quería advertirles de los abusos que dentro de la caverna ocurrían frecuentemente, pero que a causa de las creencias sombra sería muy difícil para sus antiguos compañeros darse cuenta de tan terrible abuso. El conocimiento es infinito. Toda nuestra vida estaremos aprendiendo, dijo ella, dirigiéndose a sus antiguos amigos de caverna. Las cosas que hemos aprendido en esta caverna que nos vio nacer son apenas una sombra de lo que encontraremos en el exterior. Pero dichas sombras son solo un primer impulso para que puedan salir de esta caverna y aprender toda la riqueza que nuestro libro proporciona. El Altísimo sobrepasa todo nuestro entendimiento en todo sentido. Aún nuestra más profunda teología seguirá siendo, en comparación, una sombra, la cual se tornará en matices cada vez más claros al profundizar en los textos originales y, en consecuencia, en nuestra conexión con el Altísimo a lo largo de nuestras vidas, alcanzando de poco en poco la verdadera luz, el bien en sí, hasta que por fin un día podamos mirar el rostro de nuestro amado Creador. De esta forma, nos podremos conectar con más fervor y profundidad con el Eterno, conociendo la verdad que nos hará libres.
Sin embargo, su discurso terminó siendo muy atrevido para la audiencia en la caverna. Osadamente y con bases sólidas, puso en duda las creencias sombras, rompiendo viejos paradigmas, creencias que eran como cadenas para sus manos, que les impedían actuar en amor eficaz para con el prójimo, como cadenas para sus pies, que les impedían caminar hacia la salida de la cueva, teniendo la oportunidad de profundizar en sus fuentes sagradas, y como velos para sus ojos, que les impedían ver la realidad de su lamentable situación de esclavitud dentro de la caverna. Los líderes de la cueva ardieron en ira. Mandaron callar a nuestra protagonista y decidieron expulsarla de la comunidad, que era la cueva. También prohibieron a la comunidad mantener comunicación con ella, so pena de ser igualmente expulsados, apelando a que cualquiera que piense diferente a la auténtica verdad, es decir, las creencias sombra, revelada y consolidada por los líderes históricos de la cueva, estaría totalmente fuera de lo que ellos consideraban la gracia divina. Yo me entero de que usted no piensa como el pastor, lo saco de la iglesia. Eso realmente es una aberración. ¿Qué tipo de amor al prójimo hay en expulsar a una persona de la iglesia? Me está demostrando de que amor, ahí no hay nada. Entonces, claro, alguien que me dice amor a Dios y te quemo por la Inquisición, o me dice amor a Dios y te expulso de una comunidad, la verdad que el amor a Dios no tenemos feo. La fe es algo muy raro. Casi la fe se asocia a la ignorancia. Tengo fe porque no pienso. ¿Y esto qué es? Ignorancia, no es fe. Fe es algo totalmente diferente. Fe es confiar en que tengo las fuerzas para seguir adelante. No es la ignorancia. Y para confiar que tengo las fuerzas, las tengo que conocer esas fuerzas. Fíjate que el concepto de confianza es conocer las fuerzas que tengo. La gente dice, tengo fe, ignoro. ¿Cómo ignoras? Si no conoces la fuerza que tienes, eso no es fe. Alguien que dice tiene fe, no tiene que decir soy ignorante. Porque si está diciendo que es ignorante, esta persona no tiene fe. Lo que está haciendo es morir, es decir, no quiero crecer. Esa es una fe falsa, una fe disfrazada, una ignorancia disfrazada de fe. Entonces, las religiones han sido barnices de la gente, nos han barnizado, creyendo que con el barniz la gente iba a cambiar. No, hay que cambiar en lo profundo, no hay que cambiar el barniz. Usted cambia a Jesús por Buda y no cambia nada. Usted tiene que cambiar en el interior.